Hermanos, el Señor los bendiga. Estamos nuevamente reunidos hoy domingo, terminando el mes de agosto, en victoria, gracias a Dios. Más allá de las circunstancias, más allá de que todavía no podemos salir y que estamos en una situación complicada, digamos, en cuanto a los números que se manifiestan de contagios de este virus, pero confiados realmente de que nada acontece sin que Dios tenga cuidado de ello, y permanecer en un espíritu de victoria, en un espíritu de fe, de confianza, de certeza de que cuando Dios tiene el control de las situaciones, así como esto apareció, así va a desaparecer. Lo creemos realmente, lo creemos, y hoy damos gracias a Dios por los hermanos que han atravesado por esta situación tan fea que les tocó, pero que están recuperados. Y a los que Dios nos ha guardado hasta ahora, demos gracias. Cuidémonos, seamos prudentes en todo momento y nunca, hermanos, nunca dejemos de confiar, de dar gracias, de mirar al cielo y elevar nuestras manos y dar gracias. Hoy domingo es el día del Señor, día que nosotros tenemos apartados para alabar a Dios, para adorarle, para consagrarnos si es necesario nuevamente ante el Señor. Muchas veces como seres humanos, como decimos nosotros, nos enfriamos. Pero hoy es el día en que vos podés levantar nuevamente tu cabeza y decir: Señor, heme aquí, aunque tal vez hubo duda en mi corazón, aunque esté pasando situaciones difíciles que tal vez no entiendo, pero hoy me pongo nuevamente en tus manos. Hoy consagro mi vida y hoy voy a rendirte culto de adoración, de alabanza, Señor, como te lo prometí el día que te conocí. Y yo doy gracias a todos los que se están conectando, a todos los hermanos, las hermanas que nos acompañan a lo largo de estos meses allí por las redes, que nos dan una palabra, que nos saludan, que después nos escriben allí en el grupo de la Iglesia Catedral de Vida. Gracias a todos, porque más allá de que tenemos que estar aislados, que no podemos salir con una plena libertad, pero sabemos que Dios está reinando en medio nuestro y que somos un cuerpo, que somos iglesia. Así que como cuerpo, como iglesia, yo te animo a que esta tarde alabemos al Señor, que allí donde estás tomes la mano de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, con quien vos estés. Y si no estás acompañado, levanta las manos al cielo y de todos modos da gracias por este día al Señor. ¿Qué te parece si antes de ir a alabar al Señor, antes de compartir las alabanzas con los hermanos, oramos? Oramos y depositamos esta reunión en las manos del Señor, confiados, así esperanzados de que algo nuevo viene en camino, de que este mes de septiembre es un mes bendecido ya, es un mes de victoria, es un mes glorioso, es un mes donde todo comienza a reflorecer nuevamente y que la esperanza tiene que revivir. Tenemos que estar vivos, tenemos que estar ahí pendientes de lo que Dios va a hacer en estos días que vienen. Así que con ese espíritu yo te invito a que si querés cerrar los ojos ahí donde estás, si no importa, pero hablemos con el Señor y demos gracias por este día y dispongamos nuestro corazón para recibir de Él. Señor, te doy gracias porque en este día nuevamente podemos estar allí, Señor amado, a la distancia, pero en un mismo espíritu, reunidos para alabarte, para honrarte, para bendecir tu nombre, Señor, y para agradecerte, mi Rey. Agradecerte porque estamos aquí, porque estamos vivos, porque estamos sanos, porque hasta aquí, Señor, tu cuidado está sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar, sobre nuestros hijos. Por eso te damos gracias. Gracias, Señor, y disponemos nuestro corazón a alabarte, a honrarte y a bendecirte mediante la alabanza, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, gracias.
El cielo quise alcanzar, en las estrellas conquistar. Llegué tan alto y descubrí que tú bajaste a buscarme a mí. Mi corazón latiendo esta vida encontré. Al rendirme a ti me postraré, y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. La libertad que tú me das, con oro no podré pagar. En el mundo y me vendí, y tú viniste a comprarme otra vez. Mi corazón latiendo esta vida encontré. Al rendirme a ti me postraré, y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Con tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Con tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. Mi corazón latiendo esta vida encontré. Al rendirme a ti me postraré, y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. Mi corazón latiendo esta vida encontré. Al rendirme a ti me postraré, y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. Yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. Me postraré, y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. Tan desbordado estoy por tu gracia. Tu sangre pagó por mi libertad, y aún sin merecerlo, tu amor me buscó, me encontró y me rescató. Mi culpa y vergüenza
ti, Jesús, vivo Señor, tuyo soy. Tu gracia infinita es, tu amor incondicional, tu gracia infinita es, tu amor incondicional. Estás ahí en lo peor y en lo último, sacándome de mi infierno, llevándome a tu cielo. Tu gracia infinita es, tu amor incondicional, tu gracia infinita es, tu amor incondicional. Lo viejo ya pasó, mas tu amor no cesó. Siempre tu gracia, el fundamento es. Lo que pensé murió, tu vida respiró, tu Hijo hace brillar la oscuridad. Por todo lo que haces te damos amor y será nuestra canción. Jesús, te amamos, cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Tú no
esperanza das, huérfano un hogar, y lo perdido fue hallado en ti. Por el cansancio das fuerza en su lugar. Tú nos limpiaste y diste tu esplendor. Por todo lo que haces te damos amor y será nuestra canción. Jesús, te amamos, cuánto te amamos, y te adora nuestro corazón. Jesús, te amamos, cuánto te amamos, y te adora nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón. Nuestro afecto y devoción derramamos ante Jesús. 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 Te amamos, cuánto te amamos, y te adora nuestro corazón. Jesús, te amamos, cuánto te amamos, y te adora nuestro corazón. Y después de haber alabado al Señor, de haber preparado el ambiente, porque nosotros decimos preparamos el ambiente para lo que viene, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental a nuestras vidas. Hay condimentos, por decirlo así, que en nuestra vida son esenciales, que son, por ejemplo, la comunión con Dios. Es esencial que nosotros tengamos comunión con Dios todos los días de nuestras vidas. Es esencial que nos arrodillemos, que mientras hacemos las cosas estemos allí charlando con el Señor, depositando nuestra vida en sus manos, depositando nuestras cargas en sus manos, alabarle al Señor
en donde estés y cómo estés, alabarle. Allí en la alabanza el Señor obra con milagros, en la alabanza, en la oración, en la adoración y también en la lectura, en el escudriñar la escritura es donde nosotros encontramos dirección, donde encontramos fuerzas, donde reanimamos nuestra alma, le damos vida a nuestra alma. Allí el salmista David decía, alma mía, bendice al Señor. Le ordenaba a su alma. Y a nosotros en estos tiempos creo que a muchos nos ha pasado de que le hemos tenido que decir a nuestra alma, alma mía, alaba al Señor. Alma mía, te ordeno que alabes al Señor. Porque tal vez las situaciones que nos tocaron vivir o que nos tocan vivir no son las situaciones esperadas. Nosotros habíamos tenido a principio del año un plan de vida, un proyecto y todo se nos dio vuelta. Con esta pandemia que surgió de repente, todos nuestros planes quedaron así como en un impas. Pero los planes de Dios no. Los planes de Dios siguen su curso. Por eso es que nosotros tenemos que tener fe de que a pesar de que no podemos movernos, los planes del Señor siguen su curso con mi vida, con tu vida y con la vida de cada uno de los integrantes de la iglesia, de los hermanos que están alrededor de la tierra, alrededor de nuestro país. Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo maravillas, Dios sigue sanando, Dios sigue libertando. El Señor sigue con sus planes. Los planes de Dios no se van a interrumpir por nada. Por eso es que nos tienen que encontrar a nosotros fervientes, fervorosos, allí expectantes de lo que pueda llegar a pasar mañana. ¿Sí? Porque tal vez mañana el Señor diga, bueno, tenés que salir a evangelizar porque esto se terminó. Y allí tenemos que estar prestos, listos, armados espiritualmente, armados, hermanos, para salir a hacer la obra que el Señor ya nos había dicho de antemano. Porque el Señor ya nos habló de antemano de todo lo que tenemos que ejecutar a futuro. Entonces, tenemos este parate, pero no va a ser para siempre. Pero al salir de tu casa, al salir yo de mi casa, tengo que estar lista. Tengo que estar armada, tengo que estar presta y tengo que estar fuerte espiritualmente para poder dar al necesitado. Así que yo te aliento. Yo quiero leer un texto de la palabra de Dios. Miren, toda la palabra de Dios da vida, porque no hay un renglón o una frase de la palabra de Dios que no sea portadora de vida, no sea portadora de milagros. Siempre que nosotros abrimos la Escritura y la escudriñamos y nos tomamos el tiempo allí de leer la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar un mensaje para mí. El primer mensaje que tengo que encontrar en la Escritura tiene que ser para mí. Y después el mensaje yo lo puedo compartir después de aplicarlo a mi vida, después de atesorarlo en mi corazón. Y leí estos días, yo escucho muchas prédicas, a mí me gusta leer, me gusta escuchar, escucho canciones, a mí me gusta analizar las canciones que escucho, escuchar, oír qué mensaje tiene esa canción para mí en el momento que vivo. Hay canciones que en este tiempo para mí fueron el aliento de vida que yo he necesitado por circunstancias que nos tocan vivir a todos. A unos de una manera, a otros de otra manera, pero siempre tenemos que ir allí a la fuente a buscar en Dios las fuerzas que necesitamos. Y yo te invito a que abras tu Biblia allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12. Cuando nosotros abrimos el libro de Hechos de los Apóstoles, allí al comenzar, el escritor cuenta acerca de la ascensión de Cristo. Cuenta de cómo Jesús anduvo después de haber resucitado 40 días entre los apóstoles, entre los creyentes, caminando, resucitado, vivo. Allí compartió comidas, compartió tiempo, compartió enseñanza con los apóstoles, pero con muchas personas más que eran seguidores de él. Y después de 40 días ascendió, fue ascendido al cielo, dejó directivas Cristo. Y una de las directivas que dejó en ese momento fue que estén reunidos, que no se separen y que esperen
porque Él iba a cumplir, iba a enviar al Consolador, iba a enviar al Espíritu Santo, quien les iba a dar poder para que saliesen a predicar las buenas nuevas. Entonces los apóstoles, así obedientes, dice que oraban constantemente. Estaban reunidos, se reunían constantemente a orar con un mismo propósito, que era recibir la llenura del Espíritu Santo. Allí dice que en el aposento alto había alrededor de 120 personas reunidas orando constantemente en un mismo sentir y con una misma dirección. Y a mí me apasiona leer este libro porque capítulo tras capítulo vemos los milagros que Dios hacía a través de los discípulos, a través de los seguidores de Cristo, cómo el Señor irrumpía así con una forma tremenda para ejecutar milagros, y había transformaciones impresionantes, conversiones. En el primer sermón de Pedro vemos que 3.000 personas se convierten. Vemos allí transformaciones tremendas que a nosotros por lo menos a mí, y Dios permita que también a vos a través de esta palabra te imparta fe, te imparta seguridad, te imparta esa confianza, esa certeza de saber de que Dios, el Dios que predicaba Pedro, que predicaban los apóstoles, es el mismo Dios que predicamos nosotros, pero también es el mismo Dios que está con nosotros y que está en nosotros en este tiempo. Sabemos que los tiempos no son los más agradables, no son los tiempos más buenos, pero aún en esto tenemos que tener esa confianza de esperar unidos en oración, de que en cualquier instante el Señor va a irrumpir en nuestras vidas, en la iglesia, en nuestro país, alrededor de la tierra, como ha irrumpido allí en el aposento alto, con poder, con gloria, manifestándose. Esa es mi fe. Y es lo que me transmitía este libro al leerlo. Pero yo me quiero detener en el capítulo 12 y te invito a que lo abras allí donde estás. Un capítulo muy, muy fuerte de un milagro poderoso de parte de Dios. Y dice, por esa misma época el rey Herodes empezó a perseguir a algunos de la iglesia y ordenó que mataran a espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto había gustado a los judíos, Herodes decidió arrestar también a Pedro. Esto pasó durante la fiesta de los panes sin levaduras. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel custodiado por 16 soldados. Herodes quería esperar después de la Pascua, luego iba a traerlo ante el pueblo para hacerle un juicio. Mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. Y voy a repetir este versículo, el versículo 5. Mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. Pedro estaba atado con 2 cadenas y dormía en medio de 2 soldados. Había más soldados cuidando la puerta de la cárcel. Era de noche y Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo al día siguiente. De pronto apareció un ángel del Señor, una luz brilló en la celda, el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó y le dijo, «Levántate rápido». Entonces las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Luego el ángel le dijo, «Vístete y ponte las sandalias». Pedro lo hizo y entonces el ángel le dijo, «Ponte la capa y sígueme». El ángel salió y Pedro fue tras él sin saber si esto que estaba pasando en realidad era una visión. Pedro y el ángel pasaron la primera guardia, luego la segunda y llegaron a la puerta de acero que los separaba de la ciudad. La puerta se abrió sola. Pedro y el ángel salieron, caminaron más o menos una cuadra y de repente el ángel desapareció. Pedro entendió lo que había pasado y pensó, ahora sé que el Señor me envió de verdad a su ángel. Él me salvó de Herodes. El pueblo judío pensó que me iba a ir mal, pero el Señor me salvó. Y voy a releer este versículo. Dice, Pedro entendió lo que había pasado y pensó,
ahora sé que el Señor envió de verdad a su ángel. Él me salvó de Herodes. El pueblo judío pensó que me iba a ir mal, pero el Señor me salvó. Cuando Pedro se dio cuenta de esas cosas, se fue a casa de María, la mamá de Juan, al que también llamaban Marcos. Pedro llamó a la puerta de afuera y una sierva llamada Rode salió a ver quién era. Ella reconoció la voz de Pedro y se puso tan contenta que se le olvidó abrir la puerta. Corrió adentro y les dijo a todos los que estaban allí: «Pedro está a la puerta». Y ellos le dijeron a Rode: «¿Estás loca?». Pero ella siguió diciendo que era verdad, así que ellos dijeron: «Debe ser el ángel de Pedro». Pero Pedro seguía llamando a la puerta y cuando fueron a abrir la puerta y lo vieron, quedaron atónitos. Él les indicó que callaran y luego les explicó a todos cómo el Señor los había sacado de la cárcel y le dijo: «Vayan a contarle a Santiago y a los demás hermanos todo lo que pasó». Entonces Pedro se fue a otro lugar. Y saben, hermanos, que cuando yo leo estos textos tan impresionantes, estas obras tan magníficas de parte de Dios, no puedo dejar en mi corazón duda de que Dios es tan poderoso, tan soberano, de que lo que nos toca vivir, sea la circunstancia que sea, no solamente la circunstancia que nos toca a raíz de este virus, porque la vida continúa de todos modos. Pero yo no puedo poner en tela de juicio el obrar de Dios y el saber que Él tiene control de todos los acontecimientos que nos tocan a vivir diariamente. Porque diariamente tenemos situaciones tal vez inesperadas, tal vez situaciones que nos vienen aquejando de tiempo para acá. Tal vez tenemos situaciones como tenía Pedro con el carácter, muchas veces con la fe. De todo tipo, situaciones económicas, situaciones emocionales. Pero ¿saben? Cuando yo leo estos textos, sé que el Señor siempre nos va a sacar en victoria. Siempre. Nos toca esperar muchas veces. Nos toca muchas veces estar allí como estaba Pedro. Porque yo no puedo imaginarme que Pedro estaba bien allí encadenado, encarcelado, custodiados por 2 soldados allí, 2 soldados que eran enemigos del pueblo de Israel y 16 afuera. Estaba súper custodiado. 3 puertas dice que él tuvo que traspasar con el ángel, pero la última puerta era una puerta de hierro, una puerta que no la podían abrir. Sin embargo, el poder de Dios hizo que las puertas se abrieran por sí mismas, dice la Escritura. Pero hay cosas que acontecieron en esa noche y que yo quiero remarcar porque es para mí. Es un mensaje para mí, pero también es un mensaje que sé que te va a alentar en estos tiempos. Dice que mientras él permanecía preso, la iglesia oraba. Y en estos tiempos como iglesia, más que nunca estamos orando, clamando, porque a muchos de los hermanos se le han presentado dificultades, se han presentado situaciones de salud, se han presentado situaciones familiares, se han presentado situaciones económicas. Y a nosotros como iglesia nos toca estar allí clamando por los seres que amamos, porque nuestra familia no está libre de nada. En lo personal me ha tocado de tener que estar de rodillas por seres que amo con todo mi corazón y que estaban pasando una etapa de salud muy difícil, de que era tener fe de que mañana iba a ser un nuevo amanecer y declarar de antemano de que Dios los sacaba airosos de todo esto. El plan de Herodes era eliminar a la iglesia. El plan de Herodes era eliminar a Pedro como había eliminado a Santiago. Pero el plan de Dios era muy diferente en ese tiempo. El plan de Dios con Pedro no se había terminado. Él tenía que predicar, Dios lo iba a usar haciendo maravillas a través de Pedro. Y Pedro estaba allí dormido, dice, cuando de repente el ángel del Señor se le apareció y la presencia de Dios dice que iluminó toda esa celda. Pero Pedro estaba dormido.
A tal modo que el ángel dice que le golpeó en el costado. Le golpeó y lo despertó. Y le dijo, levántate rápido. Levántate rápido, iglesia. Levántate rápido. Y poné tu nombre ahí. Levántate rápido, le dijo. Y dice que cuando Pedro se levantó, las cadenas cayeron. Una acción puede determinar muchas bendiciones. Y en este caso, la acción de Pedro de levantarse instantáneamente determinó que las cadenas cayeran. Si Pedro se hubiese asustado por la presencia del ángel, si Pedro se hubiese dudado en ese momento, tal vez este milagro no hubiese sido ejecutado de parte de Dios. Sin embargo, cuando el ángel le dice a Pedro, vemos allí en la escritura que Pedro se levanta y las cadenas cayeron. Tal vez hoy sea el día en que vos tenés que levantarte, como el Señor me dijo a mí en esta semana, para que las cadenas que pretenden atarte se caigan. Porque el enemigo todos los días va a pretender atarte, va a pretender detenerte, va a pretender tenerte allí encarcelado con los pensamientos, con las situaciones, va a pretender. Pero el Señor te dice, levántate, levántate. Y es allí donde las cadenas se caen, donde las cadenas se rompen, donde las cadenas no pueden tenernos prisioneros ya. Levántate, cíñete, le dijo, cíñete o vístete, dice otra versión. Armate, que es lo que yo les decía antes, armate, el vístete. El cíñete significa armate, agarrar la oración, agarrar la escritura, armate, porque tenés que enfrentar una guerra. Pedro iba a tener que seguir enfrentando la oposición, la persecución de Herodes, de los sacerdotes, de los religiosos. Pedro iba a tener que seguir soportando esa persecución, pero la presencia de Dios era tan grande que de todas los libraba el Señor, de todos los libró siempre. Cíñete, y hermanos, tiempo de que nos vistamos, que nos armemos de todas las armaduras. Es tiempo de salir a la guerra, no es tiempo de dormir. Porque al que duerme el enemigo lo va a arrasar, al que duerme el diablo lo va a ultrajar. No es tiempo de dormir, es tiempo de despertar. Aunque no podamos acudir a un templo, aunque no podamos reunirnos, es tiempo de que vos te levantes. Es tiempo de que vos practiques lo que se te ha enseñado por años en la iglesia. Es tiempo de que yo, Amelia, me levante. No importa las circunstancias que me hayan tocado vivir, ya quedaron atrás. Hoy es tiempo de levantarme. Hoy es tiempo de estar viva. Hoy es tiempo de salir a la guerra por los que amo. Hoy es tiempo, no mañana, no pasado, no cuando esté bien o deje. No, es hoy. Porque excusas podemos encontrar a miles, hermanos, para no hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor hoy nos dice, cíñete, vístete, armate. Allí Efesios 6:10 habla de las armaduras espirituales que nosotros tenemos que tomar diariamente para hacer la guerra, para ir a la guerra. Dice, ata tus sandalias, que tiene que ver con el Evangelio, con predicar las buenas nuevas. No calles en este tiempo. No calles porque en tu casa hay una mala circunstancia. Hay en lugares que las circunstancias son peores. Hay gente que la está pasando mucho peor de lo que vos crees o de lo que vos pensás. Por eso es necesario que prediquemos las buenas nuevas en todo momento, que seamos luz. Allí todos tenemos un celular, allí sé luz con ese celular. Envía un mensajito, anuncia el Evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. Ponte el manto o la capa. Esto tiene que ver con la cobertura. No te salgas de la cobertura de Dios y no te salgas de la cobertura espiritual. No te salgas, salí a predicar, pero no te salgas de la cobertura. Yo siempre digo que nosotros hace ya casi 20 años que somos iglesia y podríamos ser una iglesia autónoma, pero yo quiero estar bajo la cobertura de mi pastor, porque entiendo el significado de estar bajo cobertura, porque entiendo que es Él, que es mi pastor, el que está allí
cubriéndonos espiritualmente. Y le dijo el ángel, sígueme y sígueme. El Señor dijo a aquel que quiera seguirme, tome su propia cruz y cárguela. Así que arranca de tu vida la queja, carga la cruz y seguí al Señor. No importa cómo se llame esa cruz. Le podríamos poner muchos nombres. Pero el ángel le dijo a Pedro, sígueme. Y Pedro obedeció. Dice el versículo 9, que Pedro no entendía la situación. Él pensó que estaba soñando, que era una visión, dicen otros comentaristas. Pero sin embargo, el ángel era real, el poder de Dios era real en ese momento. El ángel le dijo, sígueme. Y Pedro así en el instante lo siguió. Y dice la escritura que se abrió la primera puerta de la celda, se abrió la segunda puerta de la celda y se abrió la tercera puerta, que era de acero en una versión, dice, y de hierro en otra versión. Las puertas se abrieron por sí mismas. No luches con tus fuerzas. No quieras hacer milagros con tu fuerza, porque es en vano, hermano. Con nuestras fuerzas no logramos nada. Pero cuando es Dios, no hace falta que nosotros estemos peleando. Dios pelea. Por algo la Escritura dice, estate quieto y espera ver el poder de Dios. Dios es tan real que no hace falta muchas veces que nos movamos del lugar donde estamos para que Él ejecute a favor nuestros milagros. Sí, arrodillate y orá y clamá, y clamá, y clamá. Y llorá si es necesario llorar, porque me imagino que Pedro se debe haber angustiado cuando por no haber hecho nada lo encarcelaron. Por hacer el bien lo encarcelaron. Por hacer el bien lo iban a llevar a un juicio. Y si era posible lo iban a matar. Él no había hecho nada malo. Sin embargo, estaba preso. Pero el poder de Dios se hizo manifiesto y las puertas se abrieron. Y dice que caminó el ángel más o menos una cuadra junto a Pedro y después desapareció. Allí él acude a donde estaban sus hermanos. Y esto habla de la unidad que ellos tenían, porque Pedro se podría haber ido a otro lugar. Sin embargo, Pedro optó por ir allí, a donde estaban reunidos, por buscar la unidad. Él podría haberse ido a otro lugar tal vez. Sin embargo, no, él buscó allí estar unido con sus hermanos, ir a anunciarles lo que él había vivido, ese milagro tan tremendo que él había vivido. Y dice que al otro día, cuando amaneció, que era el día que teóricamente Herodes iba a ejecutar a Pedro para agradar al pueblo, porque en realidad lo que Herodes quería era ser reconocido como un dios, quería manifestar el poder que él tenía sobre los judíos. Vemos allí que Dios rompió con todos los planes que el diablo tenía de matar a Pedro. Y dice que hubo al amanecer mucha agitación allí entre los soldados, porque obviamente al haber desaparecido Pedro, los soldados ya estaban condenados a muerte. Ellos conocían cómo eran las leyes de ese imperio. Y saben, hermanos, que cuando yo analizo estos textos, veo cuántas veces el diablo pretende sacarnos de la voluntad de Dios. Cuántas veces él intenta torcer la voluntad de Dios. Pero nosotros los hijos sabemos que no hay nada ni nadie que pueda torcer los planes de Dios. De hecho, yo le puse como título a esta meditación, nadie va a torcer los planes de Dios. Herodes pretendió deshacerse de Pedro porque el poder que había sobre Pedro era impresionante. Él, a lo largo de los capítulos de Hechos, venía predicando el Evangelio y eran tremendas las sanidades, muertos que resucitaban. Era tremendo lo que acontecía a través de los apóstoles en ese tiempo. Y el diablo siempre
Siempre que nosotros estemos en el centro de la voluntad de Dios, va a querer sacar, va a querer torcer el camino y va a utilizar la situación que sea para sacarte de la voluntad de Dios. Tal vez en este tiempo el diablo te esté susurrando al oído, mira cuántos días que está cerrada la iglesia. Y ahora, pero saben, hermanos, tenemos que comprender que yo soy iglesia. Que yo soy iglesia y que en mí habita el Espíritu Santo. Y que en mí el Señor depositó poder para hacer lo que Pedro hacía. Y cuando nosotros tenemos esta identidad y esta seguridad, podemos seguir adelante en fe. Y hoy el Señor a nosotros nos dice, porque a mí me confrontó con esta palabra: despiértate, levántate, cíñete, ata tus sandalias, ponte el manto que tal vez habías dejado, ponte el manto y sígueme. A esto nos llamó el Señor. El Señor no nos llamó a nosotros para que le cantemos bonito. El Señor nos llamó a todos nosotros para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. El Señor nos llamó con un propósito eterno, el propósito de predicar las buenas nuevas, de anunciar salvación a aquellas almas que si no aceptan a Cristo por fe y el sacrificio de Cristo por fe, se van a ir al infierno. Esa es nuestra misión aquí en la tierra. Y muchas veces nos olvidamos de la misión que tenemos, afanados en todo lo que nos rodea. Saben que el Señor hasta me habló de idolatría en este tiempo, en estos días, porque cuando nosotros nos desenfocamos de Cristo, nos desenfocamos de Dios y nos enfocamos en una circunstancia, en una persona, y esa circunstancia, esa persona ocupa mucho más tiempo en nuestra mente que Dios, se convierte en un ídolo. Y la idolatría es condenada en la Biblia. Es un pecado. Dios aborrece a los idólatras. Por eso tenemos que analizarnos y analizar la Escritura. A mí esta palabra me habló muy fuerte a mi corazón. Porque hubo momentos en que yo estaba angustiada. Yo creo que todos nosotros pasamos días en que tenemos cierta angustia, o por lo menos a mí me pasó, yo no puedo negarlo, de que he estado angustiada, de que he estado preocupada, de que tal vez me desenfoqué del Señor y no le rendí mi adoración como yo estaba acostumbrada por X motivos. Hasta que el Señor me llevó a esta palabra y dije, uy, qué hermoso. Qué hermoso que Dios me habla para enderezar mi senda y enderezar mi camino. Y saben que cuando nos levantamos, literalmente vas a escuchar cómo van a caer las cadenas. Porque saben que cuando yo leí esta palabra y cuando la empecé a escudriñar, es como que hubo libertad en mi mente. Y dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Si el centro de mi vida sos vos, si vos sos el dador de mis días, si vos tenés control de mí, si vos estás aquí en mi casa y vos reinás. Y me regocijaba de que la paz que inundó todo mi ser a partir de que el Señor me habló con esta palabra. Y cómo literalmente sentí libertad, sentí que se rompieron esas cadenas espirituales que estaban queriendo tenerme allí atada, prisionera. Pero el Señor me dio libertad. Hermanos, ¿dónde hallamos libertad? En el levantarnos. En el levantarnos. Hacé esa acción profética. No sé si estás sentado, párate, pero levántate. Orá. Oremos como iglesia hasta que veamos los milagros. Hasta que tu milagro llegue, no dejes de orar. Sé insistente como esa viuda ante el juez injusto. Sé insistente, insiste, hasta que el Señor obre el milagro. Si está allí dentro de su voluntad, Señor, haz el milagro que esté dentro de tu voluntad. Sé insistente hasta que tu milagro llegue, hasta que estés bien. No te caigas
No te caigas, no te caigas. No permitas que el diablo te encarcele en este tiempo. Levántate, allí levántate, ceñite con la palabra de Dios. Ceñite, ponete las sandalias, ponete el manto de autoridad que Dios te dio y reprende todas las obras de las tinieblas. Nada ni nadie puede torcer el plan de Dios con tu vida, ni con la mía. Nada ni nadie, pero puede acontecer lo que sea. Pero el plan que Dios tiene escrito es sí y amén. Con vos, conmigo, con nuestra familia. Es sí y amén. No lo dudes, no lo dudes. Y declara esta palabra. Nada ni nadie puede torcer el plan de Dios en mi vida. Nada, nada. Ni en tu familia. Recordá, miren, yo mientras escribía, recordaba, iba haciendo un memorándum allí de cada familia de la iglesia. Y ¿saben qué, hermanos? Nada va a torcer el plan que Dios tiene con tu familia. Tus hijos le van a servir hasta el último día de su vida. Van a ser benditos. Hermano, levántate en fe, varón, mujer, allí donde estás. ¿Qué te parece si tomás la mano del que está allí con vos? Míralo, si tenés a tus hijos. No sé cómo estarás. Yo sé lo que a mí me impartió esta palabra. Y le decía al Señor, Señor, te creo. No hay plan diabólico que pueda destruir los planes que vos ya tenés escrito con mi vida. La palabra de Dios me dice desde que mi feto, desde que me engendraron mis padres, ya vos me conocías. Allí no me conocía mi mamá, no me conocía mi papá, pero Dios ya me había puesto nombre y ya me había apartado para Él. Miren, hermanos, yo tengo 56 años. Y hoy me regocijo cuando digo, Señor, qué tremendo, que hemos pasado tantas circunstancias que eran una vida que no la elegimos. Pero todo era con un plan, todo estaba escrito. Por eso yo hoy doy gracias porque estuve 22 años sin conocer a Cristo. Pero fueron 22 años donde Dios me formó, donde Dios me enseñó a no tener nada, para que el día que lo tuviese lo valorase. No tuve una familia porque era adversidad tras adversidad, alcoholismo, violencia, de todo. Pero sin embargo, el Señor tenía un plan maravilloso y después, cuando le conocí, me dio una familia. Hermano, yo jamás me imaginé servir a Dios. Era el plan de Él. Y si hoy estoy acá, es porque estaba escrito, no porque elegí, sino porque estaba escrito. Y saben, el Señor nos empuja al servicio. Así que allí donde estás, nos tomamos un minuto de oración. Mi palabra de aliento hoy es levántate. No importa la situación en que estás, de esa el Señor te va a sacar. No sé si estás en una cárcel espiritual, pero de esa, si te levantás hoy, el Señor te saca. No sé cuál será tu dolencia, no lo sé. Yo sé de dónde me levantó el Señor en estos días. Por eso, ¿qué te parece si allí oramos? Señor, yo te doy gracias porque sos tan bueno con nosotros, porque vos tenés allí todo escrito. Y Señor, tus planes no cambian sobre nuestras vidas. Nada ni nadie puede, Señor, entorpecer los proyectos que vos tenés con todos nosotros como iglesia. Por eso te damos gracias, Señor, y te ruego que cuando vos vengas, Señor, encuentres una iglesia que arda, así como ardía en la iglesia de Hechos de los Apóstoles, llenos del Espíritu, lleno de poder, lleno de gloria, Señor, y haciendo la obra que nos mandaste hacer. Señor, ese fuego de tu Espíritu
Espíritu quebranta las cadenas, quebranta todo poder de las tinieblas, quebranta todo pecado, Señor, que pueda haber en nuestras vidas. Señor, declaramos esta palabra sobre nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Declaro esta palabra sobre mi familia, sobre la Iglesia Catedral de Vida, sobre la iglesia alrededor del universo, Señor. No hay plan diabólico que pueda prosperar, Señor, sobre lo escrito por tu mano, Señor. Yo lo creo, lo proclamo, Señor amado, y te doy gracias. Gracias porque un día te plació llamarme a tu servicio. Por eso te doy gracias y desde aquí imparto bendición a cada uno de mis hermanos, a la Iglesia Catedral de Vida. Y Señor amado, declaro un mes de septiembre victorioso, un mes de septiembre bendecido, prosperado, Señor amado, un mes donde vamos a dar gloria a tu nombre, Señor, por lo que vas a hacer, Señor bendito, delante de nuestros ojos. Te damos gracias, te damos gloria en el nombre poderoso de Jesús. Ruego al Señor que esta palabra haya sido de bendición para vos, como lo fue para mí, que la compartas con aquellos que vos consideres que están tal vez un poquito abrumados por las situaciones. Compartila, envíale a tus amigos, a tu familia, a quien vos consideres una palabra de aliento. No te quedes en tu casa sin estar activo, no te quedes sin orar, sin buscar a Dios. Tómate un tiempo por la mañana de hacer un devocional, tómate ese tiempito de silencio en las noches, de buscarle a Dios para que Él te direccione, para que Él te hable y para que Él te entregue ese milagro que vos le estás pidiendo. No permitas que el diablo te siga susurrando al oído de que sos un derrotado. No lo sos, porque el Señor te escogió, porque el Señor te apartó, porque el Señor te puso un nombre, porque el Señor te dio identidad y hoy sos real sacerdocio, sos nación santa y sos una persona apartada por Dios para hacer las obras que Él hizo aquí en la tierra. Así que te bendigo, deseo con todo mi corazón una semana más que victoriosa, que comiences el mes de septiembre allí de pie en fe, en acción, junto a tu casa, junto a tu familia, y rogando al Señor que pronto podamos vernos. Te bendigo y te doy gracias por acompañarnos. Mañana día lunes están los varones a las 19 horas. Te esperamos allí, que te conectes. A las esposas las aliento a que le abran el Zoom allí a sus esposos y se conecten. El día miércoles tenemos nuevamente reunión. Así que los esperamos a las 20 horas. Dale un abrazo, un beso a tu familia de parte de todos nosotros, como cuerpo, como iglesia. Y te doy gracias nuevamente.